no nos da como para expresarle a Dios esto. Hace poco estaba viendo un estudio acerca de la adoración, y realmente es importante saber cómo adorar a Dios, porque sería en vano un culto en donde no estuviéramos adorando a Dios, sino que estuviéramos haciendo todo un protocolo, estuviéramos haciendo un montón de cosas que nos gustan y nos satisfacen a nosotros los que asistimos a la iglesia, pero no a Dios. Sin embargo, el propósito de la adoración o el propósito de venir a una iglesia es para adorar al Creador, no es para que yo me vaya satisfecho o para que alguien se vaya satisfecho, sino que yo reconozco que hay un Dios todopoderoso y estoy interesado en saber cómo obtener el favor de ese Dios todopoderoso, cómo agradarle, cómo alabarle. Ese es el descubrimiento. Y parece que tengo grabado una predicación, un estudio acerca de esto, porque a veces nosotros lo que hacemos es un protocolo. La mayoría de iglesias lo que hace son protocolos en la iglesia. Bueno, después de esto hacemos esto, pero no le preguntamos a Dios, sino que nosotros lo planeamos como nos parece. En este caso podemos ver en el verso número 8, Señor, yo tengo la versión latinoamericana, una versión bastante moderna y bastante acertada. Dice, Señor, guíame. Es la expresión del siervo, la expresión del salmista aquí. Señor, guíame. Ese guíame, hermanos, que está haciendo ahí, es la pregunta que nosotros nos debemos de hacer si nosotros dejamos que Dios nos guíe. Y si nosotros vemos en Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Es decir, cuando el profeta está diciendo, cuando el salmista está diciendo, Señor, guíame, es decir, Elohim, guíame, él está confesando que confía en el Señor con todo su corazón y que no se apoya en su propio entendimiento. Nosotros con lo cotidiano de la vida, casi siempre, hermanos, nosotros lo que hacemos es tomar decisiones rápidas. Tomamos decisiones sin consultar a Dios, sin orar, sino que simplemente respondemos, hasta nos comprometemos. Y quizás somos apresurados en esto, no estamos acostumbrados a tomar en cuenta a Dios para hacerlo. Sin embargo, en Proverbios, que es sabiduría, está diciendo en el Proverbio capítulo 3, verso 5, dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Casi siempre nosotros, hermanos, nosotros nos apoyamos en nuestro propio entendimiento o en el entendimiento de un psicólogo, en el entendimiento de un filósofo o en el entendimiento del común de la gente. Hay gente que es tan débil para tomar decisiones que casi siempre toma lo que toma la mayoría. Es más, ni se molesta en pensarlo, dice, lo que la mayoría diga. Eso expresa, es decir, él no tiene opinión, sino que él dice lo que la mayoría diga. No tiene opinión. Nosotros como creyentes debemos de marcar una diferencia y cada vez que vamos a tomar una decisión o dar una opinión, deberíamos de tomar en cuenta esto que el salmista dice, Señor, guíame. Ese Señor, guíame, en el Salmo, el capítulo 5, verso 8, ese Señor, guíame, expresa declarar confianza en que la guía que el Señor me dé es la que yo voy a seguir. Y hoy en este mundo, hermanos, tan perdido y tan cambiante, casi no hay nada estable. La palabra de Dios está llena de absolutos, es decir, una veracidad que a través de por lo menos 2015 años se ha mantenido y casi siempre, bueno, de la Biblia no se han corregido errores, se han corregido problemas de traducción, pero no errores. Sin embargo, todos los que van a un centro escolar y cursan por lo menos la educación básica, se dan cuenta que en la historia se han equivocado un montón de seres humanos y han corregido. Durante la historia se han visto esos errores. Por ejemplo, dijeron que la tierra era plana. Hermano, pero esos no fueron los hombres, fue la iglesia que se equivocó. Perdón. La iglesia, entre comillas, no éramos nosotros. Esa iglesia
que estamos hablando era una iglesia tirana, era una iglesia ignorante, era una iglesia prepotente y era una iglesia dictatorial. Y se dio en un periodo que fueron tan corruptos como cualquier gobierno impío, ¿verdad? Y podemos ver la Santa Inquisición, podemos ver las guerras santas, las matanzas que hicieron en nombre de Dios, pero interpretando incorrectamente la palabra, porque la palabra dice que la tierra era redonda. Si la hubieran leído, ahí dice que el Señor está sentado sobre el círculo, dice, sobre el círculo, y dice que los planetas están sin que nadie los sostenga. La Biblia lo decía, pero como ellos estaban más interesados en su poder, en las apariencias, en crear túnicas, en pompas y en catedrales y en cuestiones, que no se fijan lo que la palabra decía. Gracias al Todopoderoso por eso, porque por lo menos la palabra no la han cambiado. Entonces, en ese sentido, la Biblia nunca ha estado equivocada, han estado equivocados los hombres. También algunas iglesias han dicho, han pronosticado el fin del mundo como 2 o 3 veces y no ha ocurrido, pero ese ha sido un abuso de ellos, porque la palabra dice que ni los ángeles ni el Hijo sabe cuándo va a hacer esto, sino que solo el Padre en su plena potestad sabe. Entonces eso está dicho, nadie tiene que atreverse a estar dando fechas ni nada, pero lo hacen. Entonces reafirmo, la palabra de Dios está llena de absolutos y no está llena de errores, sino que la gente ha interpretado mal o ha traducido mal, pero no está llena. Entonces, cuando el salmista dice, Señor, guíame, es decir, que deposita la confianza total de que el Señor no se equivoca y que lo que Él decide es lo correcto. Eso es lo que está diciendo el salmista cuando dice, Señor, guíame. Y luego agrega, en tu justicia. ¿Y cuál es la justicia de Dios, hermanos? En tu justicia. Él menciona eso, la justicia de Dios. Fíjense que cuando yo estudié Derecho Romano, que es uno de los derechos más completos, y que aún en todas las universidades, bueno, por lo menos de El Salvador y otras universidades, el derecho romano siempre se estudia, justamente porque está allí. Yo veo en Levíticos y veo la ley del Todopoderoso, y casi que la ley civil, hermanos, que el Todopoderoso pretende, son las leyes que están en los códigos civiles de las legislaturas de los países. Es decir, que han tomado ejemplo de la ley de Dios. Hasta hoy en día, hermano, empiezan a separarse de la ley de Dios, pero la mayoría de países se basan en las normas que Dios estableció para crear las leyes. No matar, y está el homicidio, no adulterar, está el hombre que se casa con 2 mujeres, ¿cómo se llama? Se llama bígamo, es penado por la ley. Entonces casi todo lo que Dios pena, lo pena la ley. Entonces la palabra de Dios es el principio de donde se desenmaraña todas las demás leyes. Hoy están abusando y yendo en contra de los principios de Dios, y hasta hoy, en el siglo XXI, están creando leyes en contra de los principios de Dios. Y ya estamos viendo los resultados. O sea, ya estamos viendo los resultados de que el hombre haga eso. Dios declara una justicia, y esta justicia que Dios declara, hermanos, es en base a su ley. Es decir, no puede haber justicia si no hay ley. Para que haya justicia tiene que haber ley. Entonces Dios estableció una ley y en base a esa ley hace justicia. Entonces, una de las maravillas de la justicia de Dios es en el nuevo pacto, en donde la justicia ya queda pagada. La deuda que exigía la ley por el pecado queda pagada, y al quedar pagada, entonces quedamos bajo un régimen de gracia todos aquellos que creemos en Dios. Y eso es lo que el salmista dice aquí: Señor, guíame en tu justicia, es decir, con tu ley, por causa de mis enemigos. Hermanos, estos hombres eran angustiados. ¿Cómo eran angustiados estos hombres? Nosotros somos angustiados hoy, y a veces nosotros somos angustiados por los problemas
de nuestro hogar, por los problemas económicos, por los problemas de violencia, por los problemas de salud. Nosotros somos agobiados, por eso no podemos apropiar de estos salmos. Pero en este caso, estos reyes a veces eran asediados y a veces eran sitiados, es decir, que tenían ejércitos alrededor de sus palacios o alrededor de sus dominios, listos para conquistarlos y matarlos. Y entonces ellos clamaban a Dios y hacían estas oraciones. Esto es lo que tenemos aquí. Ahora vemos a alguien afligido, un salmista clamando, y dice, por causa de mis enemigos. Es decir, que los hijos de Dios tendremos enemigos. No porque nosotros querramos, sino simplemente porque Dios les cae mal. Y si Dios le cae mal y nosotros somos representantes de Dios, entonces nosotros caemos mal. Ahora, nosotros tenemos una batalla y tenemos nuestros propios enemigos, que es nuestra propia carne, que es el diablo y el sistema de este mundo. Son nuestros enemigos y nos asedian y nos afligen, hermano. Nos afligen y a veces nos derrotan nuestra vida espiritual. Pero aquí los enemigos que tenía el salmista eran enemigos físicos, pero él estaba angustiado. Entonces la depresión no es nueva. Eso no es nuevo, la depresión. Estos reyes se deprimían cuando miraban que habían grandes multitudes de ejércitos listos para conquistarlos y destruirlos. Entonces ellos clamaban a Dios. Y nosotros podemos apropiarnos de estas oraciones para decirlas a Dios. Y el salmista dice eso: mis enemigos, allana delante de mí tu camino. Es decir, ayúdame, dime por dónde voy a salir. A veces hay problemas, hermanos, que son fáciles para nosotros resolverlos, cotidianos. Pero hay problemas tan difíciles en la vida, hermanos, que nos cuesta resolverlos. Y es aquí donde debemos de descansar. Es aquí donde debemos de confiar en Dios y decir, muéstrame el camino, alláname el camino, ayúdame, quítame esas piedras del camino que yo debo de seguir. Hay, hermanos, hoy en día hay batallas y hay enemigos. La depresión, por ejemplo, es uno. La depresión es un problema mundial. Y mucha gente está deprimida y afligida, a veces por las noticias, a veces por las circunstancias, a veces por la situación económica. Bueno, durante la depresión en Estados Unidos mucha gente se suicidó. No sé, yo a veces no entiendo esto. Los países más civilizados, cuando llega una depresión, se suicidan, y en los países tercermundistas como nosotros, estamos vivitos y coleando y hacemos frente, como casi siempre vivimos en depresión, en angustia, y ya estamos acostumbrados. Pero aquella gente, nomás que mira que va a fracasar, se suicida. Los suicidios, aquí en nuestros países, los suicidios son menos que los suicidios en los países que se llaman civilizados, cuando fracasa la gente. Es decir, que nosotros estamos más preparados quizás para el fracaso, confiando en Dios. Y aquí es donde dice Dios, por eso es difícilmente que un rico entre en el reino de los cielos. Y bienaventurados los pobres. Y esta bienaventuranza de los pobres quizás viene de aquí, ¿verdad? Hay una canción que me impactaba a mí, de uno de los cantautores, y que yo siempre, no sé, mi papá me educó para escuchar música. Casi nunca he sido como el común de los mortales que escuchan lo que oyen en los buses y eso andan escuchando. Él siempre tuvo oído para la música. Y no sé si es Alberto Cortés que dice, tiene una canción que dice, pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Entonces, hay países que se dicen civilizados y están más arruinados sus vidas que las nuestras. A veces hay más felicidad en los países pobres que en los países ricos. Y a veces hay más paz y más alegría que en esos lugares. Entonces tiene sentido cuando el poeta dice, pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Y ese es un poema dicho como el Dios dice, echar todas sus ansiedades sobre mí. Nosotros debemos de confiar en eso. Y esa es la alegría con que debe de vivir el cristiano. ¿Qué me importa ganar 10 si solo sé contar hasta 3? O sea, que un pobre, hermano, se satisface y es feliz con poco. Y hay gente que ya se suicida. Este autor, no sé, con derecho a corrección, Robert Williams, no sé cómo se llama este. Sí, se suicidó. Con plata, casa, con todo.
Imagínate, se suicidó. Y nosotros, por muy arruinados que estemos, yo no he visto ni un salvadoreño que quiera morir, sigue peleando con la muerte, o sea, por vivir lo más que pueda. Y esta gente, de éxito, este artista, de éxito en los Estados Unidos, hizo un montón de películas, no era por cuestión de dinero, imagínate, y termina suicidándose. Entonces la felicidad no es el dinero, y algunos dicen, siguen creyendo que es el dinero. Y a veces cuando uno tiene dinero y luego te dicen, tienes cáncer, no, agárrenme el cáncer y devuelvo el dinero. O sea, quisieras devolver el dinero y tener mejor salud y comerte tu frijolito y tener hambre, pero tener hambre y tener tu estómago bueno, y lo que no tenés es comida, y no que tengas poco de comida y tengas cáncer en el estómago. Casi siempre los enfermos, hermano, les llevan manjares para que coman, los pobrecitos. Y los pobrecitos enfermos, ¿cómo se lo comen? Y cuando están buenos, nadie lo invita a uno a una cosita de esa. Pero cuando estás enfermo te llevan cositas buenas para que comas. Verso 8 del capítulo 5. Señor, guíame en tu justicia por causa de mis enemigos. Allá adelante mí tu camino. Un camino que tenemos que seguir. Un camino de violencia, pero que Dios nos va a limpiar el camino. Verso número 9. Porque no hay sinceridad en lo que dicen. Hermano, cuando hablamos de esto, que no hay sinceridad en lo que dicen. Fíjate que esto de la sinceridad, porque no hay sinceridad en lo que dicen. Porque en la boca de ellos, dice ahí, pero la traducción la idea que quiere dar es que no son sinceros, son hipócritas. Y hermanos, ¿quiénes son los hipócritas? Los que nos lisonjean a nosotros. Esa gente que es bien enrollona, bien, como dice, la peleva. Nosotros en El Salvador le decimos la peleva, pero son esa gente que siempre anda, ay, usted qué grande es, qué bueno lo que hizo, mire tal cosa, y le andan diciendo a uno de todo, ¿verdad? Y era gente casi siempre, algunos jefes se rodean de 2 o 3 personas que les andan alabando todo lo que hay. Pero ellos, como jefes, los que son inteligentes, entienden que estos nunca dicen la verdad. Cuando quieren saber la verdad, le preguntan a otro. Porque cuando tú tienes un patrón, casi siempre lo que el patrón dice, vos le dices que sí, pero detrás de él le decís, no, me estás loco, lo que está haciendo. Entonces, en ese sentido, la expresión del salmista aquí es porque no hay sinceridad en lo que dicen. Está hablando de eso, porque la boca de ellos son mentirosos. En Romanos 1:29 dice, están llenos de toda injusticia, maldad, perversidad, avaricia y malicia, llenos de envidia, de homicidios, de pleitos, de engaños y de malignidad. Son chismosos. Es decir, hermanos, que los impíos, estas características no deberían de ser de creyentes. No deberían de ser de creyentes. Los creyentes debemos de ser honestos al hablar y ser correctos en eso. Porque la boca de ellos está llena de mentiras. La gente que no es honesta con nosotros, hermano, no podemos creer en ella. Entonces, una característica de cuando el salmista habla acá, recordemos que en el contexto que los salmos fueron escritos, solo Israel era monoteísta, es decir, que solo Israel tenía un solo Dios y el Dios verdadero. Los demás tenían diferentes dioses, un montón de dioses. Y casi siempre estas personas, hermanos, los únicos que tenían, y estoy hablando y repito, los únicos que tenían normas y leyes que sostenían el convivio de las personas era el pueblo de Israel. Los demás pueblos, hermanos, tenían diferentes dioses y tenían autorizado un montón de cosas que el pueblo de Israel no tenía autorizado. Y esto es lo que debemos de puntualizar aquí. Ellos dicen que esta gente estaba llena de mentiras. ¿Por qué? Porque su característica es así. Nosotros enseñamos en la escuela dominical, la mentira es del diablo. Nosotros siempre decimos eso. La mentira es del diablo. Siempre lo estamos mencionando nosotros.
Porque es parte, es inherente al cristiano no decir eso. Es una de las batallas que se tienen de no decir mentiras. Porque no hay sinceridad en lo que dicen. Destrucción son sus entrañas. Es decir, es un sepulcro abierto su garganta, hermano. Cuando dice un sepulcro abierto, hermano, ¿qué es lo que hay en el sepulcro? ¿Qué es lo que tenemos? Putrefacción. Y tenemos muerte. Entonces hay gente, yo no sé con quién conversas tú, pero hay gente que no puedes conversar si no están quejando, señalando y criticando. No puedes en una mañana, muy buenos días, y tener una palabra de aliento. No. Y yo aprendí algo en lo secular, decía, existe la ley de la atracción. ¿Y qué es la ley de la atracción? Bueno, voy a traducirlo al lenguaje salvadoreño. El que anda entre loba, el que anda entre la miel, algo le pega. Si vos andás con gente malcriada, con gente criticona, con gente que solo quejándose anda, lo mismo te van a pasar a ti. Lo mismo te van a pasar. La ley de la atracción es que dice que vos atraes lo que hables. Entonces, yo me tengo que juntar con gente más inteligente que mí y con gente más positiva que mí, para que eso me irradie a mí. Y los creyentes somos eso. Yo no consigo que un creyente cuando amanece empiece quejándose, empiece lamentándose. Los creyentes debemos de tener la peculiaridad o la particularidad de tener un carácter alegre, de tener un carácter propositivo, de tener la confianza en Dios. Vamos en el bus, vamos tranquilos, porque confiamos en el Señor. Y este día Dios me lo regaló, bendito sea. Gracias, Señor, porque me ha levantado esta mañana y bajo la protección que nosotros tenemos. Es eso. Pero hay gente que atrae el mal. Y si nos salen los mañosos, y si da vuelta el bus, y si me asaltan cuando me baje, y empezamos a atraer hacia nosotros un montón de situaciones negativas. En el Evangelio no debemos de atraer eso. El Señor dice que no debemos de maldecir, sino que debemos de ¿qué? De bendecir. De nosotros deben de salir cosas buenas. No andarse quejando, no andarse... Porque al fin y al cabo, sobre nosotros está un Dios soberano y poderoso que tiene control sobre nuestras vidas. Amén. Eso es si yo lo creo. Si no lo creo, ay, que la situación política está mal. Y a mí que me importa la situación política. Mi vida está en las manos del Señor. Y bajo esa premisa, entonces yo salgo cada mañana. Y lo que el Señor quiera, eso será de mí. Entonces en el verso 9 dice, porque no hay sinceridad en lo que dicen, hay destrucción en sus gargantas, o sea, son sepulcros abiertos en sus gargantas, ¿verdad? Son gente que habla solo cuestiones destructivas. Yo no sé, yo tenía alguien, un amigo de infancia, y ese tipo no podía hablar de 5 palabras que decía, 6 eran malas palabras. Y le decía yo, ¿y tú que no puedes hablar si no hablas bien? Él solo ofendiendo, solo sacando malas palabras. Y entonces yo le digo que tú no puedes hablar normal. Hace poco estaba hablando con unas señoritas. Me llevaron una queja de una señorita, de unas estudiantes de 7º grado. Y se escriben obscenidades y se escriben malas palabras. Y me llevaron unos papeles donde se insultaban. Y la siento yo y les digo yo, ¿y ustedes que no se gritan? No, me dijo, aquí así somos, en este cantón así es, me dijo. Ustedes aquí que no dicen, deja el portón para acá, que así no vamos a decir, deja el portón para allá. Sí, bonito, y que no les han enseñado a ser señoritas a ustedes, que es patanás. No, o sea, yo creo que, y este es uno de los errores que estábamos hablando, del camino de Dios, que Dios nos guíe. Como ahora están guiando gente que nos dicen que la mujer es igual que el hombre, entonces ahora las mujeres son tan patanas y son tan malcriadas igual que los hombres. Entonces hay un montón de señoritas que usan un lenguaje, pero que antes supuestamente al que se tildaba de patán, al que se tildaba de malcriado, era el varón. Era el varón, estaba tipificado esa manera. Pero como hoy con la liberación, con lo que, como digo, tergiversando las leyes de Dios, ahora le dieron la libertad a la señorita y las señoritas son más cochinas para hablar.
que los varones. Y tenemos eso. Ahora cuando dice aquí que hay putrefacción, que esa garganta es un sepulcro, es porque habla cuestiones de muerte, cuestiones sucias. Y eso es lo que habla. El lenguaje que usan las señoritas, si ustedes pueden en esos medios de comunicación del Facebook, en eso se dicen cosas y escriben cosas. Una vez que estaba yo, una ex alumna se había ido para los Estados Unidos y estaba como escribiendo. Y esa alumna la conocía bien yo, y entonces de pronto estaba escribiendo cosas y le escribo yo: hey, no se te olvide que eres una señorita y que has estudiado. No uses ese vocabulario. Y por respeto me dijo: gracias, profe, gracias, no lo voy a hacer. Porque allí se escriben cosas, hay una chambriología allí de situaciones, y el vocabulario que usan las señoritas deja mucho que desear. Bueno, si se les puede decir señorita. Entonces, de eso el verso 9 habla, y el salmista está describiendo que los que no son creyentes, que los que no son del pueblo de Israel, tienen ese tipo de vocabulario. Con su lengua hablan lisonjas. ¿Qué es lisonjear? Es eso que les estaba hablando yo, de que la gente anda adulando. Esa gente sí que, bueno, nos da risa, porque toda la gente que se saluda, que es aduladora, y con un beso se saluda, ¡mua! ¡Mua! ¡Ay, qué lindo! Y a ti ya no te veía. ¿Han oído esa gente? ¿Han oído esa gente? Bueno, entre nosotros casi no hay. Pero parece ser que entre lo que le dicen las highlight, como hay una hipocresía, una de las creminatas de la hipocresía, parece que dice, pero se saludan, hermano, y no te había, y empiezan a decir: eso es lisonja. Eso es lisonja. Entonces a veces aquí el salmista dice: los creyentes no debemos de ser lisonjeros. De esas personas que son casi de esa manera. Pero hay personas que así hablan. Verso número 10. Tenlo por culpables, oh Dios. Tenlo por culpable. El salmista, hermanos, aquí vamos a ver un lenguaje diferente al que vemos en el nuevo pacto. ¿Y qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Qué es lo que está ocurriendo? El salmista tiene temor. El salmista pide al Dios Todopoderoso que le ayude. Pero al mismo tiempo el salmista pide sobre sus enemigos. Está pidiendo sobre sus enemigos. ¿Y qué pide sobre sus enemigos? Que lo juzgue, que los tenga, ¿por qué dice? Por culpables, oh Dios. Tenlos por culpables. O sea, lo que le está diciendo es: castígalos o tenlos por culpables. En Romanos 3:19 dice, hermano: ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, porque para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable, ¿ante quién? Ante Dios. Es decir, que cuando el salmista dice aquí: tenlos por culpables, lo que nos está haciendo es responsables de esa conducta que están teniendo ellos. La gente a veces pregunta: ¿y esta gente es inocente? No es inocente. Según el salmista, el que no es creyente es culpable. Porque ellos, hermanos, no están confiando en Dios. Tenlo por culpable, oh Dios, que caigan por sus mismas intrigas. Hay personas, hermanos, que cada mañana se levantan y si no crean una intriga en el trabajo, no están satisfechos. Los cristianos no deben de ser tipificados. Mira cuánto hay que aprender de aquí, de la conducta de que debemos de tener de los hijos de Dios con los hijos que no son de Dios. Hay gente, ya sabes lo que anda diciendo fulana de ti. No, es que no hay día que no invente algo, no esté en paz, pues, si no causa una maldad o si no causa algo como eso. Increíble, hermano. Hay gente que no está satisfecha si no usa eso. El salmista dice aquí que caigan por sus propias, ¿qué dice? Intrigas. Los creyentes no debemos andar creando intrigas entre otras personas. Ahora imagínate el perfil que el salmista está haciendo aquí.
ubicarlo en este tiempo, sería una persona muy agradable, lejos de todas estas, que caigan por sus propias intrigas, que caigan por sus propios malos consejos. Ahora a veces, hermano, nuestra juventud pide consejo, no a los creyentes, sino que los pide a otros impíos. Y las mujeres, hermanas, ya de edad, ya con canas respetables, y, ¿qué te hizo tu marido? No, hombre, te mira, y empieza a decirle lo que va a hacer. O sea, no tiene capacidad. Le da hasta las instrucciones de lo que tiene que hacer. Y hay personas que se someten a esas instrucciones que dan. Es decir, no tiene criterio propio. Y aquí el salmista nos está diciendo que son gente que causa dificultad. Tenlo por culpable, oh Dios, que caigan por sus mismas intrigas, échalo fuera de la multitud de sus transgresiones, porque se rebelaron contra ti. Eso es lo que está diciendo aquí, porque se rebelaron contra ti. El pueblo de Israel, hermano, era visto en ese entonces como un pueblo primitivo, era visto como un pueblo fuera de lo común, no tenía las costumbres, ni tenía las mismas tradiciones que tenían los demás pueblos. Dios creó a su pueblo y lo creó. Fíjese que el propósito de crear Dios a su pueblo fue el mismo propósito por el cual Dios creó a la iglesia, que era predicar el evangelio y expandirlo. Entonces el pueblo de Israel era un pueblo de Dios escogido para que en las naciones ellos pudieran dar testimonio. Eso era el propósito. Pero Israel era el brazo de Dios que usaba para castigar a todas las naciones que eran rebeldes contra Dios. Eso era Israel. Pero Israel se corrompió. Ese fue el problema del fracaso. Israel fue creado como el brazo de Dios que iba a expandir el conocimiento de un solo Dios y iba a erradicar a todas las naciones que eran politeístas, y lo hizo. Muchas batallas tuvo, pero durante esas batallas se contaminaban, y cuando se contaminaban tenían grandes dificultades y grandes pérdidas. Entonces lo mismo nos pasa a nosotros. Y el salmista dice aquí, ellos tienen que caer en esa misma situación. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra ti. Porque se rebelaron contra ti. Hoy día, hermanos, el mundo se está rebelando contra Dios. Todas las leyes que Dios dejó ahora se están burlando de las leyes de Dios. Y los principios de Dios los quieren erradicar. ¿Y quién está erradicando esto? Supuestamente la filosofía, supuestamente la psicología quiere decir que no existe Dios, que nosotros creamos a Dios y no Dios a nosotros. Quieren erradicar el conocimiento de Dios y lo hacen a través del pensamiento. ¿Cómo se rebelan contra Dios diciendo que Dios no existe? ¿Cómo se rebelan contra Dios? Eliminando las leyes de Dios. Por ejemplo, el hombre dice, la Biblia dice, varón y hembra los creó. No es así. Ahora puede ser no solo varón y hembra, sino que puedan haber híbridos. Y esos híbridos, el matrimonio, ¿verdad?, que creó Dios entre un hombre y una mujer, no. El matrimonio puede ser entre hombre y hombre, entre mujer y mujer. O sea, se están rebelando ¿contra quién? Contra Dios. Contra Dios. Todos los principios de Dios los están eliminando. Entonces las naciones están cayendo en rebeldía. ¿Y qué pasa cuando las naciones caen en rebeldía? Van a ser juzgadas. Y eso es lo que está diciendo aquí. Porque se rebelan contra ti. ¿Y cuándo es que nos rebelamos contra Dios? Cuando nosotros estamos contra los principios que Dios ha dado. Eso es lo que dice aquí. Verso número 11. Pero alégrense todos los que en ti se refugian. Pero alégrense
todos los que en ti se refugian. Confiar en Dios y refugiarse en Dios, hermano, no es sencillo. Y no es de la noche a la mañana tampoco. Refugiarse en Dios es tener fe. Y para tener fe, el problema es que para tener fe debo de tener pruebas. O debo de tener tentación. Para tener fe debo de tocar fondo. Solo el que toca fondo, hermano, tiene fe. Porque hace uso de la fe hasta que él está perdido. Déjame ilustrártelo de esta manera. Cuando alguien se está ahogando, mientras tiene fuerza, él está pataleando. Él está pataleando. Él patalea, hermanos, y hace todo. Y cuando uno quiere rescatar a una persona como esta persona no se deja rescatar, sino que te ve a ti como algo de que aferrarse, y si vos no te andas bien, te ahoga también. Él no se deja ayudar, no escucha razón. Él está luchando él. No tiene fe que el otro lo puede salvar. Pero cuando él pierde sus fuerzas y toca fondo, es decir, cuando ya se desmayó, la persona que lo va a rescatar, entonces puede actuar. Le da vuelta, lo agarra y lo puede sacar. En la vida nos pasa lo mismo. Nosotros, mientras creemos que en nuestra fuerza podemos resolver los problemas, estamos pataleando y no dejamos que Dios nos ayude. Y a veces Dios nos demuestra que Él es soberano hasta que nos hace tocar fondo. Cuando yo toco fondo y veo, aquí solo un milagro me salva. Entonces yo digo, aquí solo un milagro me salva. Entonces veo la luz de Dios. Hasta entonces, cuando yo ya me claudiqué y dije, bueno, no tengo dinero, ¿recuerdan la del flujo de sangre que ya estaba acabada, que había terminado todo, ya había tocado fondo? Entonces, miren, cuando ya tocó fondo y estaba acabada, digo, bueno, dicen que este es el maestro de maestros, dicen que es el Hijo de Dios, entonces hay poder. Y viene la fe. Si yo ni siquiera voy a platicar con Él, si yo pudiera tocar, fíjate bien, pero mientras tuvo dinero, ¿dónde andaba? Pagando médicos, haciendo todo. Pero ya cuando claudicó y tocó fondo, dijo, si yo tan solo pudiera, ¿quién me había dicho? ¿Quién le había predicado? ¿Quién? No, la fe le vino porque había tomado fondo. Hasta entonces entendió la relación con Dios. Y nosotros muchas veces, hasta que tocamos fondo, entendemos lo que es fe y entendemos lo que es la relación con Dios. Y a veces es necesario hacerlo. A veces creemos que Dios nos está castigando y no, nos está educando, nos está enseñando. Esta mujer, cuando tocó fondo, nadie le había dicho nada, pero ella dijo, si tan solo toco el borde. A ella no le habían dicho que el Señor tenía una túnica mágica. No le habían dicho eso, ni está escrito en ninguna parte. Pero ¿de dónde surgió esa fe? De su espíritu. De su espíritu. Haber dicho, si este es ¿en qué tenía fe ella? Que ese hombre era extraordinario, que era el Hijo de Dios. Y como era el Hijo de Dios, ella creyó que todo lo que a este pertenece tenía poder. Tenía poder. Entonces esa era la fe que tenía. Ahora nosotros dudamos porque a veces no hemos tocado fondo. Cuando tocamos fondo, entonces nosotros tenemos fe. Entonces en ese verso 1 dice, pero alégrense todos los que en ti se refugian, todos los que en ti confían, alégrense. Alégrense, para siempre canten con júbilo. Es decir, nunca tendremos desamparo en el refugio de Dios. Nunca lo tendremos, hermano. Porque aunque fuera la muerte misma, como dijo Job, aunque Él me matare, en Él esperaré, aunque sea la muerte misma, Dios me dirá cuándo es mi momento. Dios me preparará para ese momento. Y Él me permitirá usar ese momento de la mejor forma que Él le parezca. Pero ¿por qué deben de alegrarse? ¿Y por qué deben de cantar con júbilo? Y vamos a la parte B. Porque tú los proteges. Esa es la parte B. Porque tú los proteges. Y eso es lo que estamos viendo. Porque tú los proteges. Ahora, si Dios está conmigo,
¿quién contra mí? Esa es la pregunta. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Es por eso que un creyente, hermano, y esto lo he dicho yo aquí, no es que yo sea soberbio, no es que yo he padecido de cosas y digo yo no le digo nada a la congregación. Pero no es porque sea soberbio, sino porque creo que Dios es soberano. Dios sabe lo que me está pasando. Bueno, dije que Él tiene contados hasta los pelos de mi cabeza. Imagínate. Entonces Dios no está dormido, como decía Elías. Háganle bulla, tal vez está dormido. El Dios de ustedes, háganle ruido. Yo no voy a venir a llorar. O sea, Dios sabe lo que me está pasando. Él sabe. Y si Dios me lo ha puesto, nadie me lo va a quitar. Nadie me lo va a quitar. Eso lo tengo por seguro. Entonces yo descanso en eso. Ahora, ¿creo en la intercesión? Sí creo en la intercesión. Claro que sí. Claro que sí creo en eso. Pero como ahora todos tenemos entrada al trono, con confianza podemos llegar al Señor y clamarle. No necesito, es decir, un lugar específico, no necesito un hombre ungido específico, sino que todos tenemos entrada al trono ahora. Entonces todos podemos clamar. Entonces yo sé mis miedos y mis temores, pero debo de descansarlos en el Señor. Y el salmista dice, porque tú los proteges. Pero siempre tenemos la tendencia a protegernos nosotros. Porque tú los proteges. Esa es fe y es confianza que debemos de tener nosotros. Pero para tenerla, digo hermanos, no solo se trata de hablar, es aquí, sino de confiar. Y dice, regocíjense en ti los que aman tu nombre. Aquí hay dos cosas que está combinando, amor y fe. Amor y fe. El amor todo lo puede. Amor y fe está combinando aquí. Entonces el creyente debe de estar completo con amor y fe en el Señor. ¿Saben que Él me enseñó a descansar? Estos tiempos no son fáciles. Miren, yo a veces cuando si me pongo en la carne, hermano, me aflijo y me da depresión y me pongo en la carne. Digo yo, hermano, bueno, yo que si llega la jubilación, digo yo, bueno, ya me falta tanto para la jubilación. Dicen que no tienen dinero para jubilar, y si yo me enfermara, ¿de dónde vivo? O sea, si yo no puedo trabajar, me dan un subsidio, y ese subsidio no me ajusta, pero ni siquiera para el comienzo del mes, y me pongo, empieza la depresión. Dicen que no tienen, y hoy iban 900 millones aquí en El Salvador de préstamos y ya lo bloquearon, y iban para ayuda a eso, y dicen que van a agarrar dinero de las pensiones para seguir manoseándolo y hacer otras cosas. Entonces, ¿con qué nos quedamos nosotros? Mira, hermano, y viene la depresión y mis hijas todavía no han salido, y luego, ¿y cómo voy a...? Y empiezas tú. Cuando me jubilo, dicen que la medicina ya para los jubilados no aplica. O sea, ya prácticamente está descartado. Es decir, como ya no te pueden chupar la sangre y ya todo lo chupando vos, entonces ya hay mucha medicina que ya no te la dan. Entonces empiezo yo, hermano, cuando empiezo a multiplicar todo eso, ¿en qué cae? Una depresión. Pero cuando yo digo que debo de alegrarme, que debo de confiar en el Señor y que debo de regocijarme, ¿por qué? Porque le amo y Él me ama. Y hay una promesa que dice que no ha habido ningún justo que me diga. Amén. Entonces debemos de creer esto, hermano. Pero temblamos ante esta realidad, ¿sí? El futuro no nos vislumbra bonanza, sino que desgracias nada más. Pero los creyentes debemos de estar confiando en Dios. Y esto es lo que el salmista dice aquí. La realidad para mí es difícil. Que las hijas de uno le lleguen sin marido hasta que salgan de los estudios es un milagro. Es un milagro. Que los hijos no les salgan rebeldes y malcriados es un milagro. Es un milagro. Hace poco estaba hablando con mi hermano que está en Estados Unidos y me dice, qué desgracia aquí en Estados Unidos la juventud. Aquí también, le digo. Aquí también. Aquí el que no anda en malos pasos, las señoritas de sexto, de séptimo grado, agarrando maridos. Y agarran maridos que son tan parásitos como ellas mismas. Y salen la parejita.
a quien los aguanta. Si los aguanta la mamá de la cipota, le van para allá. Si los echa, vamos de tu mamá, tal vez la tuya, y nos agarran y le van para allá. Y los dos ándanos ahí y parásitos. Y de repente vienen con otros y vienen con un cipotillo. Allá cuando el muchacho se aburrió de la cipota, la echa a la calle. Porque allá la pusieron a lavar los pantalones de todos los hermanos, de sirvienta la agarraron de la suegra. Y como era la gana y no podía hacer nada, la sacan a la calle. Esa es nuestra realidad. Pero por fe en el Señor, que nuestra juventud de la iglesia, que todos los que aquí asisten estarán bajo la protección de Dios y tendrán sabiduría y prudencia como para no hacer estas cosas y hacer las cosas correctamente. Que sea Dios el que ponga los esposos de mis hijas. ¿Cómo será eso? Por fe. A veces nos reímos en mi trabajo. Que Dios me libre que una hija mía me traiga uno con cabeza de mango chupado, y venga tatuado y con unos aritos. Hola, hola, como... Imagínate, le digo, ¿ah? Levantándose a las 10 los dos patanes ahí y los vio, yo, o sea, se me paran hasta los pelos de eso. Imagínate, ¿verdad? Y papá, mi marido no tiene pantalones, le podremos comprar. Imagínate. O sea, y tú ya viejo trabajando y los dos ándanos ahí. Es que yo quiero a mi hija, pero los tengo aquí. O sea, por fe, hermano. Por fe. Si tú te subes a un bus, mira la clase de jóvenes que tenemos. Bueno, los que no son creyentes. Si es que te ríes como que es el circo. Mira los jóvenes que andan ahora ahí, chupaditos como que son, no sé qué. Un par de aritos andan ellos. Andan con un teléfono para arriba y para abajo y robando saldos. A las cipotas les dicen, dame $1 de saldo, dame saldo. O el que dicen, deja llamadas perdidas, todo lo que las cipotas le llaman, y a las cipotas está saldo le ponen. Vergonzoso, ¿no? Pero no es eso. Los hijos de Dios, en este verso 12, está diciendo que por fe y por amor al Señor las cosas serán distintas con nosotros. Porque tú, oh Señor, bendices ¿a quién? Porque tú, oh Señor, bendices ¿a quién? ¿Ah? Porque tú, oh Señor, bendices ¿a quién? Al justo. Tú bendices al justo. Pero hermano, ¿está diciendo que yo soy justo? No, no está diciendo que tú eres justo. Está diciendo ahí que Él bendice al justificado. Es decir, a los que ya creyeron en Cristo y han sido justificados. Entonces, tú eres parte de un pueblo ya. Ya estás aparte. Ya tienes el sello del Espíritu Santo y estás aparte. Y estás justificado no por tu conducta. Y este es el problema que algunos no entienden. No entienden. Yo soy infiel, pero mi Señor es fiel. Entonces, como yo creí en Él, yo fui justificado. Yo no valgo la pena. Pero el que me justificó a mí, sí vale la pena, que es mi Cristo. Que dio su sangre por mí. Entonces mi papá Dios no me ve con agrado a mí, sino a su Hijo. Pero yo estoy detrás de su Hijo. Y eso es lo que me ampara a mí. No es que yo me crea una chulada, sino que yo estoy protegido detrás de la espalda de Dios. Déjame amplificártelo de esta manera. Es como cuando hay un padre bravo y le quiere pegar a su hija y viene la mamá, la agarra y la pone detrás de ella. ¿Quién se pone para recibir los golpes? La mamá. ¿Pero por qué se pone? Porque sabe que el hombre pues no le va a pegar. Bueno, en otro tiempo, ¿no? En este tiempo no sé. Pero no le va a pegar. Entonces, tiene valor porque ella tiene valor ante la persona que está ejerciendo, tiene valor y sabe que ella es como autoridad también. Entonces Cristo tiene valor de tal manera que puede detener la ira de Dios, amén. Puede detener la ira de Dios para mí. Entonces dicen, no papá Dios, no te metas con ellos, yo morí por ellos. O sea, yo arreglé el problema de ellos, deja, hasta aquí llega. Entonces yo estoy detrás de Cristo, estoy protegido en Cristo. No porque yo sea una chulada, sino porque Él es la chulada, Él es el santo. Entonces aquí dice, yo soy justificado. Esta gente, mi esposa, murmura de David.
Mi esposa murmura de los profetas, de cómo era, de sinvergüenza. ¿Ah? Andaba uno diciendo que la mujer era su hermana y se la prestaba a cualquier otro. ¿Ah? Solo porque no lo mataran. O sea, parece descabellado, pero así era. Así era. Y era siervo de Dios, amén. Y Dios le cuidaba a la mujer a ella, amén. Es que nosotros no somos santos, es Dios el santo. Este tenía valor de decir, no, sí, es mi primo. Ah, pues me lo voy a llevar a dormir, sí, llévatelo. Mira, cuando vayamos allá no digas que sos mi mujer. Y le decía. Decía, ¿no? Pero ¿cómo miraba Dios a este varón? O sea, entendamos que Dios es soberano y Él da gracia a quien le dé la gana a Él. No al que me parezca a mí. A mí no me parece, a mí no importa que no te parezca a vos. Si es Dios el que decide. A mí no me parece como muy tallado. No, posiblemente. Salomón, otro. ¿Qué tipo? ¿Qué tipo Salomón? Bueno, según la escritura, hasta gay era. Al final. Dice que probó de todo. ¿Dice? Bueno, y salió adorando dioses ajenos. Imagínate, salió adorando el hombre más sabio. ¿Para qué? Para que quien sea galardonado, para que quien sea ensalzado sea Dios, no el hombre. La sabiduría era de Dios, no de él. Él era otra piltrafa humana. Era igual. Entonces es Dios. Lo bueno que sale de mí es el Espíritu Santo, Dios actuando. Por eso dice, no por obras para que nadie se gloríe. Yo no me puedo gloriar de lo bueno que haga, porque lo bueno que hago, lo hago porque Dios lo está generando en mí, no yo. Y eso es lo que dice aquí. Verso 12 termina diciendo, con la confianza, porque tú, oh Señor, bendices al justo, y estoy diciendo al justificado, es decir, a la persona que es hija de Dios, independientemente de su conducta. ¿Cómo, hermano? Barajarme más despacio en eso. Aquí tal vez algunos van a diferir de cómo yo interpreto esto. Bueno, yo no lo interpreto, sino que lo vivo. Y por eso creo que es lo correcto. A veces nos venden la idea, tú tienes que andar en santidad. Si no andas en santidad, mira que 2 por 2 son 4, y si tú eres santo, Dios te ve. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Es cierto. Pero veamos la palabra gracia. Veamos la palabra misericordia. Veamos la palabra gracia y veamos la palabra misericordia. La palabra gracia y la palabra misericordia, cuando dice tú bendices al justo, es decir, a tu familia, independientemente de su conducta. ¿Cómo así, hermano? Bueno, ¿qué es gracia, pues? ¿Qué es gracia? Algo que recibo que yo ¿qué? Que yo no. Si yo lo merezco, no es gracia. ¿Me explico? Si yo ando en santidad y si yo ando haciendo buenas obras y creo que voy a recibir algo a cambio, entonces no es gracia, es pago. Es pago por lo que yo hago. Misericordia, ¿qué es misericordia? Vos vas por la calle y tienes piedad de alguien que está tirado y tú dices, tiene hambre, voy a darle de comer. ¿Qué hizo? Para que tú le dieras a él. ¿Qué hizo él? Para que tú tuvieras misericordia, ¿qué hizo? La misericordia va de aquí para allá. Ahora, cuando Dios tiene misericordia de mí, ¿qué hice yo? ¿Qué hice yo? Nada. Por eso se llama misericordia. Si no fuera, pago. Y este pago lo están vendiendo los que venden a Dios. Los que venden a Dios. Siembra y Dios te multiplica. Vamos y hagamos el negocio. Y el único negocio que he visto que Dios promovió fue, digo, hagan tesoros, pero no aquí, en la tierra, sino, ese sí Él lo promovió, Él dijo que lo hiciéramos. Pero lo demás que recibamos nosotros, no lo recibimos, y me gusta que hasta los impíos lo entienden. Vi que los impíos ponen en los carros varios pickups, he visto yo, o varios buses, y atrás dice, regalito de Dios, ¿verdad? Dios, o sea, ellos entienden, es regalo de Dios, no dice pago de Dios.
porque me porté bien, sino que regalo. Entonces los creyentes debemos de entender que la misericordia y la gracia de Dios no es un pago, sino es el amor de Él expresado para nosotros. Ahora, en respuesta a eso, lo mínimo que alguien que ame a Dios y quiera a Dios es comportarse como a Dios le parece. No, mi papá es bueno conmigo, lo menos que puedo hacer yo es portarme bien. Mi papá es amoroso conmigo, lo menos que puedo hacer yo para ser recíproco es portarme correctamente, como su ley lo dice. Por eso es que nosotros creemos que somos salvos por gracia, es decir, por lo que Cristo hizo y para siempre. No es negociable la salvación, o sea, la salvación es absoluta. Yo creo, Dios me salva y me salva eternamente, no condicionalmente. Eso. Entonces, pero mi vida práctica debe de estar enfocada en reciprocidad a lo que Él es conmigo. Yo me comporto como un buen hijo, se comporta como un padre, como un buen padre. Eso es lo que el Salmo termina diciendo. Como un escudo lo rodea de tu, oye, a lo que estamos justificados dice que como un escudo lo rodea de tu favor. Es decir, Dios nos favorece. Dios nos favorece. Y esto lo entendemos los que somos padres. Porque sea como sean nuestros hijos, los queremos favorecer siempre. Siempre los queremos favorecer. Siempre los queremos proteger. Nunca queremos el mal para ellos. Entonces es lo que el salmista está terminando diciendo aquí. Como yo soy justificado, soy parte de tu pueblo, estoy bajo tu protección, hay vallados alrededor mío. Y solo va a entrar al que tú le permitas. Es decir, por eso yo confío que lo que me pasa, cualquier sacudión, cualquier desgracia, ¿quién la permitió? Dios. ¿Y quién me dará las fuerzas para sobrevivir en esa desgracia? Él mismo. Por eso estoy tranquilo. Es esa mi tranquilidad. Ahora, eso no exime que no vayan a haber fallos, que no vayan a haber cosas, los van a ver. Pero mi confianza, aunque no lo entienda mi posición, será tener fe en Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Confiar. Nuestros hijos, nuestras hijas, ponerlas en Dios. Ellas tienen una decisión individual también, pero tienen una protección nuestra también. Los principios que nosotros le damos a ellas son para que sobrevivan en este mundo. Y ellos quebrantan esos principios, ellos sufren las consecuencias de esos principios. Y yo debo de entender eso. Entonces, no se trata solo de saber, sino de hacer. Y el salmista en este punto está clamando y tiene miedo, está deprimido, pero está confiando en Dios. Y dice que con su fe y el amor que Él le tiene, entonces Él dice que va a ser bendecido y Él dice que también va a estar, el favor de Dios lo va a rodear a Él. Eso es. Termina el Salmo número 5. Bien, hermanos, esta es lo que nos dice el Salmo número 5. Llegamos hasta ahí. Puestos de pie, nos vamos a despedir en palabras de oración. Hermano Antonio.